Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta última mesa de nuestro encuentro de México en alianza con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. Eh, Muy buenos días por el lado de México que nos estarán viendo también. Pues para mí es un gusto que hayan aceptado participar en esta mesa figuras tan destacadas como a los que voy a presentar a continuación. En este encuentro hemos estado teniendo una serie de mesas en torno a temas que tenían algunas acompañan. Tengo que anunciar que justo hablábamos de pospandemia y literatura, pero parece que nos ha tocado todavía la pandemia y no la pospandemia. Y el quinto autor que lamentablemente en estos momentos tiene COVID es Juan Villoro, que no ha podido entonces acompañarnos en esta ocasión. Pero tenemos a Emma Dib, que viene directamente desde México, ya nos contará aquí exactamente las razones, actriz muy destacada en México y directora. Me da muchísimo gusto recibirte, muchísimas gracias, Emma. Gracias, Jorge. Borja Ortiz de Gondra, uno de los dramaturgos españoles más importantes y más conocidos, y actor de sí mismo. Y también me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros Amaranta Osorio. Ella es sobre todo dramaturga mexicano, colombiana, española, también actriz, entonces creo que comparten al mismo tiempo un cierto espectro, pero también con características muy distintas entre ustedes. Y me da muchísimo gusto entonces que podamos dialogar un poco en torno al teatro y a la dramaturgia, digamos, tanto a la parte escénica como directamente a la escritura del teatro en sus respectivos ámbitos. Y como hemos hecho un poco en estas conversaciones sobre el estado de la cuestión, lo primero que me gustaría preguntarles para iniciar esta charla es en sus respectivos ámbitos profesionales y geográficos, ¿cómo ven ustedes el estado del teatro así en términos generales en español? Sobre todo pensemos en este momento inmediatamente posterior a la pandemia. Tomemos en cuenta que en España y en general en Europa, y eso lo saben muy bien tanto Borja como Amaranta, los teatros volvieron a la actividad en realidad de manera bastante rápida e inmediata después de los primeros meses duros de confinamiento de la pandemia. En México tardamos un poco más, pero finalmente también ya está la actividad teatral en pleno, pero tratar de entender qué es lo que ha afectado la pandemia, si en alguna medida lo afectó, y cuál es ese estado actual. Y eso sería lo que les preguntaría primero, para luego ir aterrizando también ya en el trabajo específico de cada uno de ustedes. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Amaranta, Borja, Emma, por estar con nosotros. Y si quieres, pues empezamos por allá, Emma, contigo. Bueno, pues yo preparé un texto a propósito de la provocación, de la convocatoria, y justo doy un poquito cuenta, no del estado de la cuestión, pero sí a partir de una perspectiva personal, porque me tocó trabajar como actriz en un proyecto con Carlos Saura, justamente, que fue el Gran Teatro del Mundo, creo que ya lo había presentado aquí, y tuvimos que interrumpir temporada justo cuando comenzó la pandemia, y luego estábamos preparando otro proyecto que estrenamos pero que se detuvo, y al final, es decir, he estado presentando cosas durante la pandemia, entonces me da como una perspectiva general. Y bueno, también soy maestra del Centro Universitario de Teatro, del CUT, en la UNAM. Entonces preparé este escrito en relación con lo que yo percibo de el teatro en México, la dramaturgia, un poco el tema de la convocatoria y de la formación también, que creo que trajo implicaciones muy, muy fuertes. Entonces, si me permites, Por Jorge. favor. Sí, bueno. La primera pregunta que me asaltó cuando recibí la invitación a este encuentro fue, ¿estamos ya en una etapa pospandémica? Pienso que no. Nos encontramos frente a un virus que ha resultado ser un prodigioso ejemplo de supervivencia. Ante los embates remediales de la práctica médica, se ha reciclado una y otra vez. Si bien disminuye su peligrosidad, no nos ha dado tregua alguna.
Seguimos en pandemia. Las variantes del coronavirus se suceden como descendientes leales de su original. Los contagios no se detienen. Cuando parece que estamos ya por salir de esta pesadilla, surge una nueva cepa. La guerra continúa de manera silenciosa y como con tantas otras cosas la hemos normalizado. ¿Será que este enemigo exige ser integrado a la vida cotidiana porque hemos sido nosotros mismos, los seres humanos, los que hemos abonado a su aparición? Peor aún, ¿somos nosotros quienes le hemos dado vida y ahora no sabemos qué hacer con él? Sea lo que sea, este ser viviente tan diminuto e imperceptible, tan dinámico y escurridizo, tan fácil de eliminar, lavándonos las manos, como letal, ha marcado nuestro destino en estos últimos 2 años. Puedo decir entonces que no me reconozco en un contexto pospandémico, aunque quisiera. Más bien, me ubico en una etapa mucho más amable dentro de este intenso devenir que empezara en el 2020. Más que dar cuenta del estado de la cuestión del teatro en México, puedo ofrecer un punto de vista desde los 2 ámbitos que me competen, el de la escena y el de la formación. En relación con la dramaturgia, reconozco en mi país una oferta variada que podría dividir en 5 rubros. Dramaturgia con tendencia social, que interviene en espacios críticos y extremos, como cárceles, comunidades afectadas por la violencia de género o intrafamiliar, desarrollada para y con miembros de la comunidad en cuestión. 2. Dramaturgia que toma como objeto la experiencia personal de quienes participan en la puesta en escena, elaborada a partir de un proceso de taller o laboratorio y concretada con la conjunción de distintos recursos escénicos y audiovisuales. 3. Dramaturgia de autores contemporáneos que ponen en cuestión tanto los temas como las narrativas escénicas convencionales o tradicionales. Por ejemplo, no ficción, no personajes, no desarrollos dramáticos sustentados en situaciones de conflicto específicas, en caracteres o relaciones vinculantes. 4. Dramaturgia basada en textos clásicos. Aquí podría ubicar 3 vertientes que valoran su vigencia temática de los textos clásicos, pero los abordan de maneras diferentes. Una, que en su afán de actualizarlos, da por resultado propuestas escénicas con un uso de la palabra irregular y poco consistente. Me atrevería a decir que si bien manifiesta su interés por dichos textos y puede generar propuestas escénicas interesantes, resultan poco trabajadas a nivel de texto hablado. Otra, por el contrario, reconoce la importancia del manejo del lenguaje original como parte esencial de la construcción dramática y se inclina más por redimensionar el uso de la palabra a través de la síntesis textual, sin que por ello sus propuestas escénicas sean arqueológicas. Y una tercera vertiente que combina ambas cuestiones, esto es, la reelaboración del texto dramático y de la puesta en escena, logrando resultados en ocasiones muy afortunados y otras no. Y 5. Dramaturgia a partir del manejo de los medios digitales. Esta surgió como respuesta a la pandemia como una cuestión de supervivencia y como un intento por mantenerse en activo ante la contingencia. Cabría preguntarse si se estaría hablando de un tipo de dramaturgia digital o de una dramaturgia para el teatro en línea. Esto abre un territorio interesante de reflexión. Yo pienso que surgió una nueva posibilidad de manifestación y de expresión interdisciplinaria, que si bien tiene elementos dramáticos y teatrales, no son primordialmente ni lo uno ni lo otro, como tampoco son productos de cine ni de televisión, son otra cosa. En este punto coincido con Luis de Tavira, quien afirma que el teatro es el arte de la presencia. El trabajo en línea no se lleva a cabo de manera presencial, en todo caso su presencia no es tridimensional, la energía transita de otra manera. En el quehacer escénico del teatro en México, una preocupación temática y procesual legítima es la cuestión de género. Sin embargo, aunque entiendo y comparto la preocupación y la ocupación sobre esta problemática, hemos corrido y corremos el riesgo de irnos al otro extremo, silenciando las voces que no sostienen la misma visión. Siguiendo esta misma lógica, podríamos caer en el exceso de no abordar textos
textos que pueden resultar misóginos como los del teatro griego, el isabelino, o los textos del Siglo de Oro. Es cierto, tienen gran contenido misógino, también misántropo. No obstante, abren múltiples posibilidades de lectura que justo permiten cuestionarlos. Además, frente a ellos, encontramos otros que proponen premisas contrarias, como Fuenteovejuna de Lope de Vega o los sonetos de Sor Juana, como el que empieza con hombres necios que culpáis a la mujer sin razón. Considero entonces que es importante dialogar con dichas obras dramáticas y ponerlas en cuestión, pero no podemos ignorarlas o negar su valor. El teatro, y esta es una visión muy personal, es el territorio de la contradicción, la disección de lo humano y de su naturaleza conflictuante y conflictiva. En ese sentido, es descarnado porque pone en evidencia aquello que no puede ser olvidado y que hay que mirar para reconocer y vehicular otras posibilidades de convivencia y relación. El teatro no puede ser el territorio de lo políticamente correcto. En su sentido más profundo, es el espacio de lo indecible, de lo inefable, de lo descarnado, de la sombra, pero también de lo sublime y lo luminoso. El teatro, siguiendo ahora a Ludwig Margules, es una militancia, diría yo, humana, ética y estética, cuyo mayor enemigo son las medias tintas y las burocracias de oficio. Quisiera ahora hablar del enorme desafío que ha implicado la pandemia para la formación teatral. Como en el ámbito profesional, ubico 3 momentos por el que ha transitado durante la pandemia. Uno traumático, donde todo se detuvo de golpe, y por lo menos en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, CUT, del que formo parte como docente, a la semana de suspensión de actividades ya teníamos que estar trabajando en línea como podíamos, con todas las resistencias y dificultades que esto representaba tanto para estudiantes como para maestros. Un segundo momento de ajuste y transición en el que fuimos encontrando la manera de sobrellevar el quehacer formativo, tratando de tomar a favor las inclemencias de la situación en la medida de lo posible. Y un tercer momento de regreso a la presencia que ha implicado un reciclaje en todos los sentidos. El desafío ha sido enorme. Hay estudiantes que han tenido 2 años de su proceso académico en línea. Los cuerpos, la voz, el manejo del tiempo y el espacio, la proyección, la presencia, así como el rigor que implica el desarrollo personal y conjunto para el teatro, han sido muy difíciles de compensar, de comprender y dimensionar. La labor docente se triplicó, a la par de ir descubriendo cómo manejar las plataformas digitales, era preciso diseñar estrategias pedagógicas sobre la marcha. Al tiempo de tratar de abordar los contenidos de las materias, ha sido fundamental desarrollar mecanismos de contención de los estudiantes. El regreso tampoco ha sido fácil. Ha consistido en un reencontrarnos con nuestros cuerpos y con los otros en condiciones extrañas y extremas. El uso del cubrebocas, las puertas abiertas de los foros, las clases híbridas, es decir, unos en línea y otros en vivo, todo como en una novela de ciencia ficción. Sin embargo, y esto lo he podido observar tanto en funciones como en el CUT, hay ahora una revaloración y una avidez por regresar a las clases y a la escena, también por parte del público, que agradecido y generoso está asistiendo a los teatros sin celulares. Por último, quiero dar las gracias por la invitación para participar en este encuentro y aprovecho para exhortarlos a celebrar los 60 años de vida que se cumplirán el próximo 22 de junio, del CUT, que ha sido bastión importantísimo para el desarrollo del teatro en México, y por supuesto de los 450 años del natalicio de Juan Ruiz de Alarcón. Muchas gracias, Emma. Bueno, pues un panorama realmente interesante sobre qué está pasando en México, sobre todo en estos últimos años. Y ahora te pediría, Borja, si nos platicas cómo ves tú un poco la escena y la dramaturgia en España. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí compartiendo esto, porque soy de los que siempre he creído lo del español de las 2 orillas y lo he trabajado siempre. Y me resulta muy curioso, así como primera, antes de hacer mi intervención, estaba escuchando a Emma y ahí
diría que el 90% de las cosas podría decir que han ocurrido también en España. O sea, que me supongo que la mundialización nos lleva a esto, a que en todas partes las estructuras son parecidas y sufren los mismos problemas. Como definición conceptual, yo quisiera empezar por un deslinde entre lo que es el teatro como hecho escénico y el teatro como literatura dramática, que creo que no siempre está demasiado claro. En España, por resumir mucho, veníamos de una época, yo diría que desde los años 90, de finales del siglo pasado, en la que digamos, el texto teatral era muy despreciado, vilipendiado en lo que era la práctica escénica, y el teatro daba mucho más cuenta de otros elementos escénicos y el texto parecía que, no digo que desapareciera, pero prácticamente era lo menos importante. Y desde entonces ha habido una recuperación de la idea de texto dramático por dos cosas. Por un lado, porque se ha desarrollado mucho la figura del dramaturgo en oposición a lo que era el autor dramático. Es decir, si el autor dramático venía siendo el señor que escribía una obra en su casa, trataba de publicarla o de enviarla a unos productores y esperaba a que esa obra se montara, esta figura iba desapareciendo porque la estructura teatral española no la asumía y en cambio se fue desarrollando la idea del dramaturgo, que es un señor que trabaja con la compañía, a pie de escenario, con el director, con los actores. A veces escribía por encargo, a veces escribía en función de los actores o a veces proponía un principio de texto que después se desarrollaba con la compañía. Y esto es lo que hizo que volviera de nuevo el texto teatral a la escena, pero desde otro lugar. Y por otra parte, ha habido un fenómeno muy curioso y es, como estos dramaturgos han digamos, innovado la manera de escribir para el escenario, ha habido una renovación de cómo se entiende el texto escénico, de manera que los directores y los actores han empujado el texto escénico a unos lugares que digamos, los autores, que eran nada más que autores, no conseguían llevar, ¿no? De hecho, hay como toda una idea y una dramaturga que tiene mucho que ver con algo que contabas tú, de los autores que escriben o escribimos los textos imposibles, los textos que no se pueden representar, sabiendo que en un escenario todo se puede hacer contando con un buen director y unos buenos actores. Esto ha hecho que surja el segundo factor que es curioso en España y que tiene que ver más, yo diría, con la literatura dramática que con la dramaturgia, que es que después de unos años en los que el teatro como parte de la literatura había desaparecido prácticamente, en el sentido de que casi no se publicaba teatro, no había editoriales de teatro y sobre todo los dramaturgos, autores dramáticos, no tenían visibilidad como escritores. No lo sabía académicos de la lengua, no lo sabían los premios nacionales, eran como estos híbridos que estaban en una tierra de nadie. Bueno, ¿qué ha pasado? Que una serie de dramaturgos que tenían un peso muy específico de lo literario, pero que trabajaban continuamente en los escenarios, han ido imponiendo una manera de escribir teatro que, digamos, tenía una pata en cada uno de los mundos, porque por un lado eran obras representadas, pero por otro lado eran obras que se tomaban en cuenta como literatura y que se publicaban. Entonces ha aparecido un fenómeno muy curioso y es que por un lado han surgido editoriales específicamente de teatro, ahora pienso en 3 en concreto. Una de ellas solo publica teatro y publica muy bien teatro. Y se está creando esta idea de los lectores que leen teatro. Por otra parte, hay otra editorial que no solamente publica teatro, sino también publica narrativa y publica ensayo, pero que tiene una colección de teatro, además con una vocación muy iberoamericana, porque publica autores, que yo recuerde, españoles, mexicanos, uruguayos y argentinos, y que, digamos, en su catálogo está diciendo el teatro es una más de los géneros literarios. Y hay un reconocimiento, del que más claro ejemplo es lo que ha ocurrido la semana pasada con Juan Mayorga, que es uno de los grandes dramaturgos españoles. Bueno, Juan Mayorga no solamente es académico de la lengua de la Real Academia Española, sino que además acaba de ganar el princesa de Asturias de las Letras. Y esto ha llevado a una consideración que creo que es importante, a entender que los escritores de teatro, los escritores que escriben para el teatro, también hacen literatura.
Hacen una literatura híbrida, una literatura que tiene que tener esta virtualidad de poder llegar a los escenarios, pero no deja de ser literatura. Entonces, yo diría que el momento en el que se encuentra la literatura dramática ahora en España es un momento muy bueno porque, por un lado, los teatros, o por lo menos los teatros públicos, han entendido la riqueza de la dramaturgia española, y lo curioso es que ahora en los teatros públicos es mucho más fácil, que hasta hace 10 años eran totalmente refractarios a poner en escena obras de autores vivos, resulta que ahora es mucho más fácil ver en los teatros públicos españoles a un autor vivo español que a un clásico. Es decir, es muy difícil ver las obras de repertorio, pero si uno toma las programaciones de los grandes teatros públicos, de hecho, yo diría que el 80% son autores vivos, ¿no? Entonces, esto creo que ha sido un cambio de paradigma y que habla de algo que tiene que ver con cómo la estructura teatral ha aceptado que los dramaturgos son una parte importante de hacer teatro. Y por otra parte, que esto también tiene mucho que ver con lo que tú hablabas, creo que, al igual que en el resto de la literatura y en la sociedad en general, estamos viviendo un momento en el que se atiende tanto a la cuestión de género como a la cuestión de la diversidad de las minorías. Es decir, si uno miraba las programaciones, tanto de teatros públicos como privados, hasta hace 10 años era bastante raro ver dramaturgas. Sobre todo veíamos dramaturgos. Y ahora hay una... No digo que eso ocurra siempre, pero hay una voluntad de que por lo menos haya una paridad. Y en concreto los teatros públicos han firmado, que dependen del Ministerio de Cultura, por lo tanto son organismos públicos, han firmado una carta, que es la Carta por la Igualdad, que exige que se demuestre al final de la temporada que ese teatro público ha cumplido la paridad al 100%. Es decir, que hay que demostrar cuántas dramaturgas, cuántos dramaturgos, cuántas directoras, cuántos directores. Esto, que luego podemos hablar, que en principio creo que es muy loable, en el ámbito artístico, como has dicho tú muy bien, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, nos puede llevar a ciertos desequilibrios, ¿no? Por otra parte, también es muy curioso que se atiende cada vez más a la diversidad. De hecho, el Teatro Nacional, que es el Centro Dramático Nacional, que es un poco el lugar al que uno mira para ver qué está diciendo la estructura pública de este país sobre lo que es el teatro que merece la pena verse, pues ahora mismo en su programación atiende a la diversidad, hasta el punto de que hay por lo menos 2 espectáculos en la temporada que dan cuenta de la discapacidad. Ahora mismo se puede ver, creo que se estrena ya o está ya en cartel, una obra que es argentina, no es española, cuyos actores son todos personas con discapacidad. No hablemos ya de las cuestiones de las minorías sexuales, de las minorías lingüísticas. Es decir, que se está abriendo este campo. La gran pregunta que nos podemos hacer, y que yo como perteneciente a varias minorías me hago, es: ¿se nos da un lugar como pequeña cuota que nos corresponde y ya está, ya te quedas tranquilo porque tienes tu porcentaje, o se nos está tratando realmente, digamos, al mismo nivel que los dramaturgos y dramaturgas que pertenecen, entre comillas, a la mayoría? Es una pregunta que dejo ahí para responder. Muchísimas gracias, Borja. Pues, en efecto, digo, apuntando a lo que dices, tengo que decir que en los encuentros literarios que he participado y que muchos de los que estamos aquí hemos participado a lo largo de los últimos años, nunca invitan a escritores dramáticos, como si esa no fuera una parte central de la literatura. Nadie duda que sin la tragedia griega y sin Shakespeare y el Siglo de Oro no existiría la literatura. Pero luego a los escritores dramáticos contemporáneos nunca están en el mismo ámbito que los narradores o los poetas. No deja de ser una de esas... Si me permites, cuento rápidamente una anécdota que ilustra mucho eso. Yo publiqué por primera vez una novela hace 2 años y es la primera vez que me han empezado a llamar escritor públicamente, los periodistas te entrevistan y me han considerado escritor. Y creo que es algo que deberíamos reivindicar, o sea, que el teatro también somos escritores y hay literatura detrás. La literatura dramática es literatura.
Y ahora, pues para un ámbito distinto, Amaranta, que tienes una experiencia múltiple en varios lugares, en varios países, te reivindicamos mexicana, ¿no? Queremos asentar tu mexicanidad, pero también conoces muy bien el ámbito colombiano, español e incluso francés. Entonces, cuéntanos desde ese otro lado. Bueno, primero, gracias. Es un honor estar entre ustedes y en este encuentro con grandísimos escritores, y eso, que te consideren escritora, es maravilloso, porque además lo somos. Entonces, y bueno, han hecho un panorama buenísimo sobre tanto el teatro en México como en España. Entonces, pensando en lo que podía añadir, yo creo que es importante decir, por ejemplo, que en este momento estamos viviendo como una explosión en la dramaturgia. Muchos estudiosos hablan de este periodo, por ejemplo, en España y en México, como casi como si se tratara de un siglo de oro. Y hay autores como Mayorga, Itziar Pascual, Conejero, Angélica Lidl, Nieves Rodríguez Rodríguez, María Folguera, en fin, Sergio Blanco, de otros, ¿no? Calderón. O sea, hay muy buenos autores dramáticos que están consiguiendo llevar sus obras a escena y que están teniendo mucho éxito. Entonces, creo que estamos en un momento como que hay muchos autores jóvenes. De hecho, hay una página que se llama Contexto Teatral, donde entran y hay muchísimos autores y verán, pueden leer fragmentos, pedir obras, y ahí uno se da cuenta que dice, wow, qué cantidad de actores, ¿no? Entonces, yo creo que en todo lo que ustedes contaron, es verdad que en este momento estamos como en un momento en el que puede pasar cualquier cosa, no sé, una tormenta de nieve, Filomena, yo me acuerdo, una lluvia de arena, de pronto viene el COVID, ahora y entonces ya de pronto ya la realidad es como que supera la ficción y uno dice, ¿qué es lo siguiente, no? Y entonces en este momento como de caos, yo creo que es súper importante el teatro justamente porque es como una experiencia, ¿no? Y más cuando hemos estado tan alejados de esas experiencias y de ese encuentro, ¿no? Entre nosotros, de ese encuentro en comunidad. A mí en la pandemia, en lo personal, es curioso, pero a mí me estrenaron muchísimo, me estrenaron 4 obras y 4 obras. Cada vez que abría en un teatro no había pandemia, entonces ahí me estrenaban una cosa, o sea, como que fue una cosa rarísima, pero es verdad que al inicio estrenaron una obra muy linda que se llamaba Clic cuando todo cambia en el Calderón de Valladolid, que fue el premio a Más Calderón, y ahí fue el 8 de marzo y pum, se acabó hace 2 años. Y entonces ellos nunca hicieron gira, o sea que también hubo proyectos como que se quedaron truncados, pero hubo otros, sin embargo, que resurgían, ¿no? Aquí estaban los teatros cerrados, se estrenaba en México, abrían aquí los teatros, o sea que en ese sentido tuve mucha suerte, pero es verdad que ha sido un periodo súper difícil para todos nosotros. Yo creo, así como estoy pensando en qué puedo añadir, yo creo que hay, para la dramaturgia hay grandes problemas para la producción de los espectáculos, de los autores vivos, ¿no? Hay como pocos apoyos, los teatros nacionales es verdad que están programando autores vivos, pero no tienen espacio para programar a todos los que hay, ¿no? Y hay muy buenas obras que no llegan al escenario. También hay una serie de premios y pocas becas, por ejemplo, para la autoría. Ahora hay una cosa como de residencias, por ejemplo, el Centro Dramático aquí. Yo tengo la suerte de ahora estar becada por el FONCA, el Sistema Nacional de Creadores. O sea que hay una serie de iniciativas, pero que no son suficientes y que sí que debería haber más apoyos para los autores dramáticos. Ayer en la cena estábamos cenando y estábamos hablando con Santiago Gamboa. Y entonces se dio una conversación súper interesante y empezamos a discutir sobre lo que era el privilegio de ser hombre y las dificultades que teníamos las mujeres para llegar a tener las mismas oportunidades. Entonces decidí, después de esa conversación, que hoy mi intervención sería desde mí, muy personal, yo como mujer latinoamericana, con una cara indígena, que vive en España. Que, claro, hay como… es muy curioso porque a mí me consideran mexicana, pero en México me estrenan menos que en España. Y estoy en las antologías de español, entonces soy como un híbrido y me siento muy afortunada de poder sentirme de los dos lugares, ¿no? Pero es muy importante para mí el ser mujer, porque eso sí, es muy distinta el suelo en el que me paro, ¿no? Primero, como casi todas las mujeres, crecí estudiando literatura y leyendo a hombres solo. De hecho, por ejemplo, en los textos aquí de la ESO, de la escuela, hay 7% de mujeres que son nombradas en el colegio.
Entonces, claro, uno crece ya sin referentes. Luego empiezas a leerte los grandes autores que son los del canon. ¿Y qué pasa? Que ese canon es casi todo masculino. Entonces, uno se pregunta, ¿quién decide ese canon? ¿En base a qué? Y claro, ahí te das cuenta de cómo todo el sistema patriarcal, y es que llevamos siglos y siglos leyendo a hombres. Y yo sé que para los hombres, ayer Santiago, ¿no? Hay dificultades para aceptar que hay un cierto privilegio, pero es verdad que al ser mujeres lo tenemos más difícil, ¿no? Y hay un libro buenísimo de Joanna Rus que se llama ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Y por ejemplo, no lo escribió ella, lo escribió pero no debería haberlo hecho. ¿Por qué? Porque es feminista, porque tal. Lo escribió ella, pero fíjate sobre qué cosas escribió, porque claro, escribió sobre la cocina, escribió sobre la maternidad, o lo escribió ella, pero solo escribió uno, como Janeire, por ejemplo, o lo escribió ella, pero no es una artista de verdad, porque hizo un libro infantil o hizo un libro erótico, o lo escribió ella, pero alguien le ayudó, ¿no? Como Virginia Woolf, por ejemplo, que dicen que es su marido tal, o lo escribió ella, pero es una anomalía, es decir, que ya ni siquiera era mujer, sino Emily Dickinson, ¿no? Tú lo lees y dices, pero ¿cómo es posible si era mujer? Pues no, era como una anomalía. Y entonces nosotras crecimos con eso, y era como ta. Entonces, claro, al crecer con eso uno tiene muchas más inseguridades, y es verdad que es difícil. Y entonces me encanta lo que dices, Borja, porque es un discurso súper políticamente fantástico, que es como que ahora están apoyando a las mujeres, pero la verdad es que en las estadísticas no es así. Entonces, yo les voy a dar unos números. Porque es como debería ser. O sea, lo que has dicho es lo que debería ser, pero luego la realidad comprueba que es lo contrario. Yo hice parte de Clásicas y Modernas. De hecho, voy a dar que es una asociación, que es justamente los de la Carta de la Igualdad, que está haciendo una cantidad de cosas para que haya más mujeres en escena. Pero, por ejemplo, en el informe sobre la aplicación de la Ley de la Igualdad en el ámbito de la cultura del 2020, aquí en España, hay 20% de personas de ensayos, 26% de guionistas y 22% de dramaturgas. Con respecto a las ayudas tienen más o menos, si las mujeres tienen menos del 30% de ayudas y las ayudas que tienen son más pequeñas. Es decir, a un director hombre o a un autor hombre le dan una ayuda de 10.000 euros y a una mujer de 3.000. Y eso está como probado estadísticamente, lo cual es un poco absurdo. En los premios, por ejemplo, según el Observatorio de Igualdad, la proporción de mujeres galardonadas en los premios institucionales, Cervantes, los nacionales, es del 10%. Y en los comerciales, como Planeta y tal, es del 20%. En la literatura infantil es el 24%. El Nobel de Literatura, 15 mujeres, 118 hombres. El Premio Nacional de Literatura Dramática, 26 autores, 5 mujeres. Entonces, claro, no es una realidad. O sea, ya me gustaría a mí que las autoras fueran más representadas, y hay muchísimas autoras muy buenas, y yo la verdad me considero privilegiada porque me han estrenado en el español, me acaban de estrenar el Fernán Gómez, quiero decir que soy una autora privilegiada, pero hay muchas autoras que ni siquiera tienen la posibilidad de ver en escena sus textos, y creo que sí es algo, porque ayer justamente, Santiago, acabo de hacer todo un alegato, y no me escuchaste. Exacto, Santiago ha sido invocado. Bueno, luego te lo digo. En cualquier caso, que toda la desigualdad es súper evidente, y en Francia, por ejemplo, llegamos a un 35%, y en México yo creo que no llegamos ni al 10%, pero el problema es que ni siquiera hay estudios. Entonces es como una desigualdad, y parece que sí, ahora vamos a ayudar a las mujeres, pero en realidad no es. Yo, por ejemplo, agradezco muchísimo en este encuentro no solo ser considerada como escritora, siendo una dramaturga, que lo soy, o sea, que lo somos, pero también estar en mesa paritaria y que las conferencias que yo he visto haya igual hombres y mujeres. Eso es, realmente te felicito por eso, Jorge. O sea que en ese sentido sí es una cosa como importante. Y también, bueno, por esta desigualdad han surgido como movimientos como el WPI,
que son reuniones de escritoras que se hacen internacionalmente, o el Magdalena Project también, que es una red, y es un poco esto que hablaban las otras autoras antes, la importancia que entre nosotras hablemos de nosotras y que nos citemos y que se den referentes, porque también es la única manera, ¿no? Esta especie de sororidad literaria. Y entonces, si yo me pongo a pensar cuál es el estado actual para mí como dramaturga, uno de los grandes problemas es eso, es la dificultad como mujer y esta desigualdad que hay. Muchísimas gracias, Amaranta. Bueno, este ha sido un tema que justo ha recorrido todo el Congreso. Ahora estamos, y qué bueno, discutiéndolo desde el lado del teatro, pero ha estado presente en todas las discusiones anteriores y prácticamente en todas las mesas. Y justo iba a ir hacia allá mi pregunta junto con otra, y así pues lo retomamos ahora de nuevo con ustedes, que de una manera u otra, a veces sin que tengan demasiada relación aparente, pero siendo mexicanos y colombiano y español, la otra constante es cómo los textos que hemos visto, digamos, narrativos o ensayísticos y ahora también dramáticos, responden sobre todo a la violencia. Y ese ha sido, además de la desigualdad a la que se ha referido Amaranta, que era lo que les quería preguntar, era también sobre la violencia inaudita que vivimos en México desde el 2006, 250,000 muertos, 100,000 desaparecidos, cifras propias de guerra civil, y el teatro lo ha ido reflejando en todo lo que tú contabas al principio, Emma. Tus textos tienen la violencia también ahí atrás en el centro, la violencia del País Vasco, en el caso de Borja, ¿no? A través de distintas generaciones, ahí como una presencia constante, y por supuesto la violencia a la que tú también te has referido en tus textos. Entonces, les preguntaría ahora un poco sobre ese lado y también en responder a lo que ya Amaranta ha hecho respecto a esta desigualdad. Pues sí, yo creo que abordar el tema de la violencia en teatro, no sé qué piensen ustedes, por lo menos en México, que hay la cuestión del narcotráfico es tremenda y ha traído muchas víctimas como consecuencia. Ya lo decía un escritor, poeta mexicano, Javier Sicilia, que le asesinaron a un hijo. Antes había códigos de ética, pero con Felipe Calderón, al ir tras la cabeza de los narcos, entre ellos había un código de ética, y al acabar con estas cabezas de los narcos se desató la violencia y ya no respetaban a los civiles. Antes la guerra era entre ellos. Y a mí me parece que es súper delicado abordar la violencia en el teatro, porque si la realidad es tan elocuente en ese sentido, ¿cómo abordas la violencia en el teatro de manera que no resulte panfletario? No sé qué piensen ustedes, es muy delicado. Se trata, pero como es un problema de representación de la realidad que vivimos día con día, ¿no? Bueno, en mi caso, claro, yo crecí en una sociedad completamente marcada por el terrorismo y no tiene nada que ver con lo que era México, pero doy un dato. Cuando yo tenía 15 años, en el año 80, el terrorismo etarra mató a una persona cada 3 días. O sea, esto era mi cotidiano. Entonces, yo diría, claro, cada escritor habla de lo que ha vivido y uno siempre vuelve a esa infancia, a esa adolescencia. Yo sé que mi teatro y mi novela está recorrida por la violencia porque es el lugar donde crecí. He tenido muchos problemas, bueno, hasta el año 2011, que ya se firmó finalmente esta tregua y el terrorismo empezó a desaparecer. Yo tenía mucho problema precisamente por eso, por cómo el teatro podía dar cuenta de una violencia. Y me parecía muy poco representable. O sea, me parecía que cuando la calle es mucho más dura que lo que yo puedo hacer en un escenario, el escenario no puede representar eso. El escenario debe encontrar otras maneras de hablar tangencialmente de eso. ¿Qué pasó? Que cuando ya había transcurrido un tiempo de que había terminado ese terrorismo, y la sociedad en la que yo vivía era una sociedad, con todas las comillas posibles, post-terrorista,
empecé a desarrollar un tema que para mí era muy interesante, vinculado con la violencia, pero que era la memoria de la violencia, que es otra cosa completamente distinta. Es cuando ya han callado las armas, ¿qué hacemos con ese pasado? Están quienes quieren barrer debajo de la alfombra y olvidar rápidamente y pasar página, y está quien no quiere pasar página. Entonces, digamos que todo mi teatro últimamente trata de eso, de cómo a día de hoy damos cuenta de ese pasado y qué hacemos con ese pasado y qué legamos a las generaciones posteriores. Y creo que ahí el teatro sí tiene un lugar, porque el teatro no deja de ser experiencia y memoria. Y precisamente esta memoria, que en España digamos, es un tema muy debatido y bastante candente, que es la cuestión de la memoria histórica, bueno, creo que es un terreno abonado para el teatro, pero también la memoria personal, ¿no? Y entonces, en mi caso, por lanzar una idea, una de las maneras de abordar la memoria en el teatro me pareció que era poner el cuerpo real en escena, que es el mío. Es decir, contar en primera persona, esto me pasó, creo que esto pasó a mis padres y no sé qué va a pasar con estos hijos míos, ¿no? Entonces, a veces he tenido la sensación, cuando he tratado infructuosamente de hablar de la violencia en escena, de mostrarla, he tenido la sensación de que el teatro no podía hacer teatro documento. Que la propia, digamos, el propio lenguaje del teatro impedía el documento. Y esto hacía, esto me llevó a esta conclusión que he dicho antes, que yo creía que el teatro no podía competir, cuando la violencia estaba en la calle, no podía competir con esa violencia, no la podía representar. Lo que podía hacer era tratar de traer al escenario, pero en cuanto aparecía la verdad en el escenario, digamos, sonaba falsa. Porque, como sabemos todos, en cuanto en un escenario hay unas luces, una preparación, una representación, la realidad sale por la ventana. Y es verdad que las experiencias de comunicación directa de víctimas de la violencia en un escenario terminan siendo muy mal teatro y terminan palideciendo con los encuentros con las víctimas. Es un Bueno, cuento real. antes de darte la palabra para este mismo tema, Maranta, contar desde nuestro ámbito de la UNAM y justo del Centro Universitario de Teatro, que hasta hace unos pocos meses dependía de mi gestión allá en México. La obra de teatro que se hizo en doble versión del CUT, muy interesante, justo en pandemia, era una experiencia de teatro verbatim. Okay. Una experiencia de teatro verbatim en donde el caso era justamente en pandemia el último lazareto en Colombia, donde se hizo toda la documentación y todas las entrevistas personales a todos los últimos internos de ese lazareto que luego abrieron en cierto momento justo en Colombia. Se hizo virtualmente en la pandemia y también fue la primera obra con la que el CUT regresó luego a escena hace apenas unos meses. Y era una experiencia interesante de otro tipo de violencia. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Ahí se intentaba justamente la reproducción literal, que ese es el teatro verbatim, ¿no? La reproducción literal de los testimonios de las víctimas, más que la actuación del testimonio de las víctimas, simplemente como una cuestión interesante. Pero yo estoy con Borja. Yo crecí en México y en Colombia, y cuando yo era adolescente era la época más dura de Pablo Escobar. Entonces, por ejemplo, estuve en 2 bombas, tuve amigos secuestrados, la mitad de mi generación está muerta. Entonces, claro, en ese sentido sí que fui como una testigo directa de la violencia, y también siendo mujer y tal. Entonces, creo que la violencia atraviesa todas mis obras, está presente en todas, y me ha interesado mucho sobre todo cómo se guarda la violencia en el cuerpo, cómo el cuerpo recuerda, y qué hacemos también con los pasados dolorosos de nuestros ancestros, por ejemplo, cómo transformamos eso. Entonces también he estado trabajando mucho la memoria. Borja, tienen que leer la trilogía, es maravillosa. Y trabajo sobre eso, y yo todavía no he encontrado como respuestas de cómo se plasma la violencia en escena. Está claro que no se puede plasmar, porque si es directo ya esta realidad es tan dura que ¿quién va a querer ver a algo que parezca muy realista de que alguien mata a alguien? No. Entonces lo que he buscado es cómo a través de la poesía, a través de la palabra, se puede hablar de la violencia sin ser violento.
sin ser violenta, porque a veces me parece que cuando la violencia se pone en escena, también ejerces violencia en el espectador. Entonces me interesa más como que se abra una cosa a la reflexión, pero, ¿sabes? Darles como una ventanita para que digan, es esto, sin hacerles daño. Y entonces mi búsqueda va por ahí, todavía estoy indagando. Yo quisiera lanzar una pregunta, es una pregunta que me hago en voz alta. Ya los clásicos griegos, que es donde bebemos todos, tuvieron esta idea de que la violencia no se podía representar y entonces siempre ocurría en la extraescena, es decir, alguien venía y contaba lo que había ocurrido. Y, digamos, desde el siglo V antes de Cristo hemos pasado por toda una serie de etapas y ahora pienso, por ejemplo, en el teatro isabelino, que era muy violento. No olviden que cuando Shakespeare representaba sus obras en el Globe, competía con los combates de osos y perros que estaban en el teatro de al lado, es decir, combatía con una violencia real. Y siempre volvemos a la misma idea de que no podemos presentar la violencia en escena. Seguramente porque hay, y esa es la pregunta que me quiero hacer, hay cosas que no son representables, o sea, el teatro expulsa algún tipo de contenido. Yo tengo la intuición de que la violencia es una de ellas y que incluso esta obra, bueno, todo el mundo la conoce, la obra más violenta de Shakespeare, que es el Tito. El Tito Andrónico, Andrónico. donde, bueno, todas las animaladas que a uno se le puedan ocurrir aparecer en escena, yo personalmente nunca la he visto en escena de una manera convincente. Porque hay un momento en que se convierte en un gran guiñol, ya cuando has visto 30 cadáveres y 12.000 chorros de sangre. Pero que sí lo hace el cine, digamos, ¿no? Claro, pero Emma lo dijo, bueno, también podemos hablar de eso, de por qué estas experiencias que ha habido de teatro por vídeo o teatro por Zoom no son teatro. Pues porque no hay la inmediatez. Yo creo que, un poco pensando en lo que se ha planteado ahora y escuchándolos, creo que está la metáfora del teatro, el lenguaje poético del teatro, que permite una traducción que no es literal, ¿no? Hay cosas que pueden ser, plasmarse en escena con un lenguaje realista. Yo escuchaba Alejandro Luna, que es un gran escenógrafo, decía ya en el 89, cuando nosotros salimos, que nos hizo la escenografía de una obra de González Dávila, decía que el realismo sigue vigente, el problema es cómo, o el asunto, más que problema, es cómo lo cuentas. Y yo creo que hay temas o cosas que no puedes contarlas realistamente, o en todo caso combinarlas realistamente, ¿no? Porque si no se vuelve en Ubu, que le corten la cabeza, ¿no? Tito Andrónico es como Ubu, que le corten la cabeza y un matadero ahí que se convierte en farsa, la tragedia y la farsa se tocan, ¿no? Pero creo que la salida ante este tipo de cuestiones de violencia es la metáfora, es el testimonio. Ahorita me acordaba de una obra que dirigió Mauricio Jiménez sobre los niños de Morelia, que escribió Víctor Hugo Rascón Banda. Era sobre testimonios de niños de Morelia que ya para entonces eran ancianos, pero era testimonial, un poco pensando en lo que decían ustedes, ¿no? Contar lo que pasó. Y entonces es la memoria. Hay una frase en la obra que vamos a presentar en una de las obras ahora en el festival que dice: el teatro es la memoria del mundo. Y el teatro siempre viene después, o sea, del desarrollo de las artes, la pintura, la escultura, la música van antes que el teatro, porque el teatro recoge y sintetiza. Ya lo decía Tavira, ¿no? Sintetiza y viene después, viene tarde, bueno, no tarde, viene a su tiempo, ¿no? Porque recupera todas las dimensiones del ser, el cuerpo, la palabra. Hace rato que hablaban de los órganos, ¿no? El estómago, el cerebro. De hecho, Shakespeare habla mucho en sus obras del cerebro y del funcionamiento del cuerpo como reflejo del funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces, sí creo que por ahí va la salida. Ahora, son temas de los que se tiene que hablar. O sea, no podemos ser, o sea, pero el asunto es cómo. Sí, yo también creo que son temas de que se tienen que hablar y eso, por ejemplo, han hablado en las otras mesas sobre el activismo. Y yo creo que también la violencia se tiene que, ¿sabes? Tenemos que seguir hablando de lo que pasa en el mundo, sobre todo para que la gente recuerde el pasado, vea el presente y la historia no vuelva a repetirse, porque está comprobado que repetimos y repetimos porque hay un punto como de negación, porque la gente no quiere recordar. Entonces es cómo obligar
¿no? Recuerda, acuérdate que esto pasó, no repitamos la misma historia, ¿no? Pues última cuestión, antes de dejarle la palabra al público. Ahora ya enfocándonos más directamente en el trabajo actual que ustedes están haciendo, Emma, aprovecho para que puedas hacer el anuncio de por qué estás por acá, que tiene que ver con varias cosas mexicanas y desde luego con la UNAM, y preguntarles justamente, Borja Amaranta, después de lo que han estado haciendo antes de la pandemia, que es lo que ha salido, ¿en qué están trabajando o pensando dramáticamente hacia el futuro? Bueno, primero me gustaría aclarar que yo soy más bien actriz. Yo no soy dramaturga y estaba No, yo aterrada sé. de presentarme en esta mesa. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Mi manera de expresarme es más bien en el escenario como actriz. Traemos 2 obras al Festival de Alcalá, que son La culpa busca la pena y El agravio la venganza, de Juan Ruiz de Alarcón. Muy interesante, muy perturbadora, porque roza roza un lenguaje realista de pronto, y de pronto del absurdo, y de pronto el esperpento. Es una obra muy complicada de hacer, pero muy interesante. Esa, con motivo de los 450 años, fue producida por la UNAM. Otra que es de una autora muy joven, muy talentosa, Mariana Arta Sánchez, que se llama Volver a Fuente Ovejuna, que es un episodio ficticio en el que Lope de Vega está escribiendo Fuente Ovejuna y Elena Osorio, que fue una de sus tantas amantes, le roba la obra. Entonces es muy divertida, muy a la usanza del Siglo de Oro, hay mucha picardía y es muy interesante, y se citan fragmentos de Fuente Ovejuna. Eso para el Festival de Alcalá. Y en Almagro, lo que les estaba platicando hace rato, vamos a presentar una obra dirigida, un espectáculo dirigido por Aurora Cano, que ahora es la primera directora de la Compañía Nacional de Teatro, primera mujer, que invitó a 4 dramaturgos, 3 dramaturgas, ahora sí que fue al revés la cuota, 3 dramaturgas y un dramaturgo, a escribir sobre contenidos que tienen que ver con el Siglo de Oro, y escribieron 4 monólogos, y muy distintos. Conchi León escribió uno, ella misma lo actúa. Carlos Pascual escribió otro sobre, a propósito de la música. Itzel Lara, una escritora muy joven, sobre la Dama Duende, hizo su propia versión de la Dama Duende. Y Jimena Escalante, sobre el odio. Hace ratito hablaba una de las... Lina Meruane. Ajá, que ella decía de la rabia, ¿no? Para Ajá. escribir. Entonces, y se llama En perseguirme mundo que interesas, que con eso empieza un soneto de Sor Juana. Entonces, bueno, pues ya hice mi comercial. Gracias. Y ojalá que pudieran ir. Gracias. Pues sí, ojalá acompañen a nuestras compañías mexicanas que visitan además Alcalá y Almagro, que son, y revisitando claramente a los clásicos, y tocando estos mismos temas. Borja, pues después de trilogía, novela sobre los Gondra... Esa es la gran pregunta. Bueno, he terminado una trilogía de obras de autoficción sobre mi familia o este mundo que la habitaba, y en la última obra era una ficción proyectada al futuro sobre qué pasará con mi memoria cuando yo no esté, y cuando estén, qué pasará con esos hijos que tengo o no tengo, ¿no? Y este camino de la autoficción lleva a un callejón sin salida cuando uno agota los temas propios, ¿no? Y yo ahora mismo estoy en un impasse. Ya te mataste a ti mismo, entonces ahora claro, después de esto, ¿ahora qué? O me resucito o voy para atrás. Pero bueno, siempre he hecho lo mismo cuando no sé muy bien qué hacer. Trato de hacer lo que no he hecho nunca. Y ahora mismo tengo como 2 proyectos que van apareciendo ahí en el horizonte. Uno es hacer una obra con una compañía de danza cuyo reto es hacer dramaturgia sin una sola palabra escrita, que esto me parece muy curioso para nosotros como escritores. Sí.
que te aten las manos, no puedes escribir palabras, pero claro, es una obra narrativa con una compañía de danza sin una sola palabra en escena. Y la otra, de la que no sé todavía mucho, es volver a un autor que siempre ha sido capital para mí en la novela, que es Dostoyevski, que tiene una novela que se ha traducido de muchas maneras, Los endemoniados, Los demonios, bueno, y que curiosamente habla de la violencia, habla del terrorismo, habla del perdón y de la culpa, que son los temas que me habitan, y tengo muchas ganas de ver qué puedo aportar yo, qué mirada puedo aportar a partir de Dostoyevski. Pues qué interesantes las dos cosas, dos retos completamente distintos. A principios del 20 era muy común que escritores intentaran lo que en ese momento llamaban pantomima, que era justamente algo semejante a lo que tú estás haciendo. Digo, pienso simplemente en una de Jorge Cuesta, gran escritor mexicano que nunca se representa porque ya nadie sabe qué hacer con eso, ¿no? No hay una sola palabra en un texto de alguien que era no dramaturgo, que era un poeta esencialmente. Bueno, Amaranta, ¿qué estás haciendo? Bueno, lo próximo, que también participa Emadip, y están todos invitadísimos, es este lunes en Alcalá, en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Organiza un encuentro que se llama Otras Miradas, el siglo de oro visto por las mujeres de hoy, donde participa Natalia Menéndez, que es la directora del Teatro Español, Laila Ripoll, del Fernán Gómez, Magui Mira, Ana Zamora, Ana Contreras, Emma, Ainhoa Mestoy, o sea, como Carolina Calema, todas las grandes del siglo, todas las mujeres que están trabajando el siglo de oro, bueno, me falta alguna, pero vamos, como que están muy presentes, participan. Es un encuentro gratuito, así que vengan, por favor. Eso como organizadora, y luego como autora acabo de terminar una obra sobre minas y luchas, y preparo una adaptación para el Teatro Español de Benavente, y estoy con una obra sobre el medio ambiente. Estoy trabajando sobre el cambio climático. Pues muchísimas gracias de verdad a los tres, y no sé si hay preguntas del público para nuestros invitados. Pues parece que no en esta ocasión, y estamos justamente en tiempo. Quiero agradecerles enormemente a Amaranta, Borja, Emma, por esta charla, agradecerle a la Dirección de Teatro de la UNAM, que colaboró para que Emma también estuviera aquí con nosotros, a Juan Meliá, al que extrañamos porque no pudo venir finalmente, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, enhorabuena. Y antes de terminar y de darle la palabra a Susana Pliego, nuestra anfitriona, simplemente yo también quería, sobre todo, agradecer enormemente a todos los que han hecho posible este encuentro, a los equipos absolutamente fantásticos, sincronizados y en una absoluta espíritu de complicidad y armonía que es simplemente admirable y necesario en esta época, desde luego de la Casa de México, y muchísimas gracias a Jimena Caraza, su directora, que no está pudiendo acompañarnos el día de hoy, a todo el equipo de la Cátedra Carlos Fuentes, Alejandra, y a todo tu equipo, el diseño fantástico que también deriva de la cátedra, agradecerle a la Dirección de Literatura de la UNAM, a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a la Feria del Libro de Madrid, a la Casa de América Cataluña, porque gracias a ese esfuerzo conjunto es que hemos podido estar aquí, y a esos equipos, de verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes no lo habríamos podido lograr este encuentro que organizamos tan rápidamente, y donde, en efecto, no solo era paritario, sino que en todas las mesas teníamos cuota masculina. O sea, y ese... ¡Bravo! Y agradecerle enormemente a todos los escritores que nos acompañaron a lo largo de este encuentro, escritores y actriz que nos acompañaron en estas 3 jornadas, y esperamos verlas a todas y a todos muy próximamente en este encuentro. Y un agradecimiento especial a mi gran amigo Fernando Iwasaki, que es el otro factotum que hizo posible este encuentro. Fernando, también muchísimas gracias.
Así que, gracias, Susana. Estimados amigos y amigas, a nombre de Jimena Caraza Campos, directora general de Fundación Casa de México en España, queremos darles las gracias por habernos acompañado en estas 3 jornadas de reflexión alrededor de las literaturas escritas en nuestro idioma, el idioma de Cervantes. Tomando como punto de partida el contexto pospandémico, que ya no sabemos si es pospandémico o no, a lo largo de 10 mesas que compusieron el primer encuentro de las letras iberoamericanas, escritoras y escritores de distintas latitudes de los territorios de La Mancha compartieron con nosotros sus poéticas, sus perspectivas críticas y sus experiencias creativas alrededor del quehacer literario en España, en América Latina e incluso en los espacios extraterritoriales del idioma cervantino. En estos días hemos asistido en primera fila a la constatación de la vigencia de temas como la memoria, la política y la resistencia en su relación con la literatura. De la misma manera se ha tomado el pulso en géneros como la narrativa, el ensayo o el teatro, desvelando su estado de salud en este momento es más que óptimo, en que la literatura es y seguirá siendo el arte de decir de otro modo lo mismo, parafraseando a nuestro querido poeta, filólogo y profesor Rubén Bonifaz Nuño. A la vocación panhispánica de este primer encuentro de las letras iberoamericanas, surgido con la intención de convertirse a partir de ahora en una cita obligada en el panorama de las literaturas hispanoamericanas en Madrid, se añade un elemento adicional, importantísimo por su trascendencia como testimonio del devenir en la literatura de nuestra lengua. Este elemento al que nos referimos es la feliz coincidencia y el aún más feliz reencuentro, casi 20 años después, de una generación fundamental en la historia reciente de las literaturas hispánicas. Esta generación, que en 2003 formó parte del Encuentro de Autores Latinoamericanos, promovido y convocado por Seix Barral en la Fundación Lara, y en el que figuraban nombres como los de Fernando Iwasaki, Santiago Gamboa, Cristina Rivera Garza o Jorge Volpi, quienes nos han acompañado durante estos días y quienes ahora forman parte del canon contemporáneo de la literatura de nuestro idioma. Una vez más, a la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial a la Coordinación de Difusión Cultural a cargo de Rosa Beltrán, a quien tuvimos el gusto de tener aquí en estos días en su calidad de escritora, y a Anel Pérez, directora general de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Gracias a las escritoras y a los escritores que participaron en este primer encuentro y de manera muy especial a los curadores. Alexandra Saavedra, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, Fernando Iwasaki, escritor y profesor de la Universidad Loyola en Andalucía, y Jorge Volpi, escritor y director del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España. Nuestro aliado fundamental para llevar a cabo este encuentro. Nos saludaremos nuevamente el próximo año y esperemos contar con ustedes. Alguien me dijo hace rato que me dijo, o sea, si echamos una bomba se acaba la literatura latinoamericana. Entonces, me encantó. Gracias por venir y fue un privilegio haber compartido con ustedes estos días. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Algo de alcohol y algo de comida.